Sentada frente al escritorio de Gonzalo Reyes, el gestor familiar, el aire se sentía espeso, viciado por el olor a cera para muebles y a decisiones que no me pertenecían. La oficina, ubicada en el tercer piso del 1250 de la calle Rivadavia, era un santuario de la autoridad masculina, con sus diplomas enmarcados en madera oscura y su silencio solemne. Mi hijo, Diego, estaba a mi lado, pero su presencia era un vacío, su mirada fija en un punto inexistente de la alfombra. Paula, mi nuera, era la única con energía en la habitación. De pie, hojeaba unos documentos con una eficiencia depredadora, como si estuviera desmembrando una presa. Era una coreografía que yo conocía bien, una donde mi papel era el de un espectador silencioso, en el teatro de mi propia vida. Ella levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. La sonrisa que me ofreció no llegó a iluminar su rostro. Era un gesto condescendiente, una formalidad antes de ejecutar la sentencia. Se dirigió a Gonzalo, pero sus palabras eran para mí, afiladas y precisas. «Perfecto, Gonzalo. Entonces podemos poner el auto de Laura a la venta la próxima semana. Con su jubilación ya no lo necesita, y ese dinero nos viene bien para la casa». Cada palabra era un golpe sordo. El auto, mi Ford Focus 2018, mi última parcela de independencia. El dinero, mi dinero, destinado a los cimientos de una casa que cada día se sentía menos mía. Diego no se inmutó. Su silencio era una firma en el documento de mi rendición. Sentí el peso de las miradas, la de Gonzalo, profesionalmente indiferente, y la de Paula, expectante. Esperaban una protesta, quizás unas lágrimas, la predecible reacción de una anciana despojada. En lugar de eso, convoqué una calma que no sentía, una serenidad que era mi única armadura. Dejé pasar un segundo, 2, sintiendo cómo la tensión en la sala se estiraba como una cuerda de violín. Luego, los miré y pronuncié las palabras que querían oír, pero con un tono que los desarmó por completo. «Claro, hija. Lo que ustedes decidan es lo mejor». Mi sumisión era tan absoluta, tan teatral, que por un instante pareció una forma sutil de desafío. Ellos no lo vieron, solo vieron lo que querían ver. Una victoria fácil. Sobre el pulido escritorio de Gonzalo, a menos de 1 metro de mi mano, yacía el título de propiedad original del vehículo. Mi nombre, Laura Méndez, estaba impreso en una tipografía clara y oficial. Era un ancla, la última evidencia tangible de que algo en mi vida todavía me pertenecía, de que mi identidad no se había disuelto por completo en el ácido de sus necesidades. Observé cómo la mano de Paula se cernía sobre el documento, lista para reclamarlo. En ese momento, una pregunta silenciosa se formó en mi mente. ¿Cuánto tiempo más permitiría que mi nombre fuera solo una firma en los planes de otros? La respuesta, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a tomar forma no como resignación, sino como una estrategia. El viaje de regreso a casa fue una tortura silenciosa. Paula conducía mi coche, sus manos con uñas perfectamente cuidadas, aferradas al volante que mis propias manos habían gastado. Ajustó el espejo retrovisor y me dedicó otra de sus sonrisas vacías. «Suegra, es por tu bien. Ya no estás para manejar el estrés del tráfico. Te agitas demasiado». Su preocupación era un veneno envuelto en celofán, una forma de decirme que yo ya no era competente, que mi mundo debía encogerse hasta caber en los límites que ella misma dibujaba. Miré por la ventana los árboles pasar, cada uno un testigo mudo de los 40 años que había trabajado sin descanso, creyendo que el sacrificio era la forma más pura del amor. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el cuidado se había transformado en control? Los recuerdos comenzaron a emerger, no como una dulce nostalgia, sino como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban, revelando una imagen desoladora. Vi mis manos, más jóvenes, cosiendo hasta las 2 de la madrugada. Noche tras noche, el zumbido de la máquina de coser como única compañía. Eran los años 90 y cada puntada era para pagar la cuota de la universidad privada de Diego. Un sueño que costó $45.000 y 20 años de mis ahorros. Él nunca supo de los turnos dobles en la mercería, de los fines de semana sacrificados. Solo conoció el resultado,
su título de arquitecto colgado en la pared. Luego, la imagen cambió al polvo y al ruido de la construcción en 2010. La ampliación de la casa, 40 metros cuadrados, de mi propiedad que cedí para que ellos vivieran conmigo, bajo la promesa de cuidarme en mi vejez. Pagué los $28.000 de la obra sin dudarlo, imaginando desayunos compartidos y risas en el jardín. En cambio, obtuve susurros y quejas si mi televisor estaba muy alto o si hacía ruido por la mañana. Les había dado el piso de arriba y con él, sin darme cuenta, les había cedido también la autoridad sobre mi propio hogar. Mi refugio se había convertido en su territorio y yo, en una inquilina que debía andar de puntillas. El recuerdo más amargo llegó después, fechado en 2017. Paula quería abrir su boutique de ropa, su gran sueño. Necesitaba capital inicial. Les presté $15.000, todo lo que me quedaba en una cuenta de ahorros. El acuerdo fue verbal, sellado con un abrazo de Diego y una promesa de Paula. Un año después, cuando tímidamente pregunté por el dinero, la respuesta de mi hijo me dejó sin aire. «Mamá, con todo lo que hacemos por ti, ¿de verdad nos vas a cobrar?» Eso es muy egoísta. La palabra egoísta fue un muro que levantó entre nosotros. Me enseñó que mi generosidad tenía un límite, el punto en el que yo empezaba a tener necesidades propias. A partir de ahí, el control se volvió más sutil, pero más invasivo. Paula revisaba mis tickets del supermercado, señalando con el dedo los productos que consideraba un lujo innecesario. «Suegra, este queso es muy caro. La próxima vez compra el de oferta». Diego, mi hijo arquitecto, el experto en estructuras, había reconfigurado mi vida financiera. Configuré mis cuentas bancarias para recibir alertas en su teléfono cada vez que yo realizaba un gasto superior a los $100. Lo disfrazaron de protección, de un intento de resguardarme de estafas, pero en realidad era una jaula digital. Me habían aislado de mis propias finanzas, dejándome una pequeña asignación de mi propio dinero. ¿Cómo se llamaba a eso? Sino un robo a cámara lenta. Cuando llegamos a casa, Paula aparcó el coche en la entrada y con un gesto que pretendía ser casual, guardó las llaves en su bolso. «Las dejo yo en un lugar seguro, mamá, para que no se pierdan». Fue el primer acto de despojo físico, la materialización de la conversación en la oficina. Vi las llaves desaparecer en la oscuridad de su cartera de cuero y sentí un frío que no era del aire de la tarde. Entré en mi casa y el silencio me recibió como un sudario. El espacio que había llenado con mi vida ahora resonaba con el eco de mi ausencia. Cada objeto parecía pertenecerles más a ellos que a mí. Necesitaba oír una voz que me recordara quién era. Tomé el teléfono y marqué el número de Marta Fuentes, mi vecina y amiga desde hacía 50 años. Su voz, cálida y sin pretensiones, fue un bálsamo. «Laura, ¿estás bien? Te oigo rara». No pude contenerlo más, y las palabras salieron a borbotones. Un torrente de humillación y dolor acumulado durante años. Le conté lo de la oficina, lo del coche, las llaves en el bolso de Paula. Ella no me interrumpió. Cuando terminé solo dijo: «Prepara el té. Llego en 5 minutos». Colgué el teléfono sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola en mi propia casa. Quizás aún quedaba una aliada en mi rincón. Marta llegó con una caja de sus masitas de limón favoritas y una mirada de furia contenida en mi nombre. Nos sentamos en la cocina, el corazón de la casa, y mientras el vapor del té se elevaba entre nosotras, le conté toda la historia, los sacrificios, los préstamos, el control. Ella escuchaba, asintiendo, su rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando terminé, dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. «Laura, el respeto no se pide, se exige, y a veces se cobra con intereses. Esta gente te ha confundido con un cajero automático con delantal. ¿Cuándo vas a recordarles quién era la dueña de la mercería Méndez, la mujer que negociaba con proveedores y no se dejaba engañar por nadie?» Sus palabras fueron como una llave que abría una puerta, cerrada con llave en mi mente. La dueña de la mercería, esa mujer metódica, con una memoria fotográfica para los números y un sistema de archivo impecable. ¿Dónde estaba ella? De repente, un recuerdo fugaz me asaltó.
Una caja de cartón en el fondo del armario, llena de documentos viejos, papeles que no había mirado en años, y entre ellos recordé vagamente un documento que firmé en 2015, algo que Diego me dijo que era solo para emergencias médicas, un poder notarial. ¿Qué decía exactamente ese papel? Una urgencia repentina me invadió. Tenía que encontrarlo. Con la ayuda de Marta, subimos al altillo. El aire olía a polvo y a tiempo detenido. En un rincón, debajo de unas mantas viejas, estaba la caja. La bajamos y la pusimos sobre la mesa del comedor. Mis manos temblaban ligeramente mientras rompía la cinta adhesiva envejecida. Dentro había una vida de papeles, viejas facturas, garantías de electrodomésticos, y allí, en una carpeta de plástico, estaba el documento. Poder general, amplio. Leía el encabezado. Se lo pasé a Marta. Mis ojos no querían enfocar las letras pequeñas, temiendo lo que iban a encontrar. Marta se puso sus gafas de leer y comenzó a leer en voz alta, su voz cada vez más grave. No era un poder para emergencias médicas, era un poder general, amplio e ilimitado. Leía las cláusulas que le otorgaban a mi hijo la capacidad de vender, hipotecar, gravar y administrar la totalidad de mis bienes presentes y futuros. La cláusula final era la más devastadora, sin necesidad de rendir cuentas. El aliento se me escapó en un silbido. Mis dedos, temblorosos, señalaron esa frase. Le había entregado a mi hijo el arma legal para despojarme de todo, para borrar mi existencia patrimonial con una simple firma. Marta, susurré, la voz rota. No les di un poder para cuidarme, les di el poder de borrarme. La revelación cayó sobre la mesa del comedor con el peso de una lápida. Marta me tomó la mano, su agarre firme y reconfortante. La tristeza inicial, la sensación de haber sido traicionada, comenzó a transformarse en algo diferente. Una rabia fría, calculadora. La mujer de la mercería, la que llevaba las cuentas con una precisión milimétrica, estaba despertando de un largo letargo. Si me habían declarado la guerra usando documentos y cláusulas, yo respondería con el mismo arsenal. Mi primer paso era claro. Necesitaba entender la magnitud del daño. Necesitaba pruebas, números, hechos irrefutables. Necesitaba ir al banco. A la mañana siguiente, un lunes a las 10 en punto, entré en la sucursal del Banco Galicia, donde había tenido mi cuenta durante más de 40 años. El aire acondicionado era gélido, y el murmullo de las conversaciones y el tecleo de los ordenadores creaba una atmósfera de eficiencia impersonal. Me sentí extrañamente calmada, como si estuviera ejecutando un plan de negocios. Me acerqué a la ventanilla y pedí hablar con el gerente. Quería los movimientos de todas mis cuentas de los últimos 24 meses. La joven cajera me miró con una mezcla de sorpresa y lástima, probablemente pensando que era otra anciana confundida, pero mi voz era firme. El gerente me recibió en su pequeña oficina de cristal. Le expliqué lo que necesitaba sin dar más detalles de los necesarios. Hubo un momento de vacilación, pero mi determinación debió de ser convincente. Media hora después, una empleada me entregó un fajo de 15 páginas, unidas por una grapa en la esquina superior. El grosor del legajo era ominoso. Agradecí con una inclinación de cabeza y salí del banco, con los papeles apretados contra mi pecho. No quería volver a casa todavía. Necesitaba un lugar neutral para enfrentar lo que esas páginas contenían. Un pequeño café a la vuelta de la esquina parecía el lugar perfecto para mi auditoría personal. Pedí un café con leche y me senté en una mesa apartada, junto a la ventana. El aroma del café molido y el murmullo de los otros clientes creaban una burbuja de anonimato. Saqué los extractos de mi bolso, junto con un marcador amarillo que había comprado de camino. Con una regla para guiar mi vista, empecé a revisar línea por línea, mes por mes. Al principio eran solo mis gastos habituales, pero luego empezaron a aparecer transferencias, pequeñas al principio, luego más grandes, todas a la misma cuenta, la cuenta conjunta de Diego y Paula. Mi mano no temblaba mientras el marcador amarillo dejaba un rastro fluorescente sobre cada traición. Cuando llegué a la última página, el café se había enfriado. Hice la suma en una servilleta, 2 veces para estar segura. El número final me miraba desde el papel, una cifra obscena y precisa, $18.500.
transferidos a lo largo de 18 meses, un promedio de más de $1.000 al mes, extraídos silenciosamente de mi cuenta de jubilación. Cada línea amarilla en esos extractos era una mentira, una justificación de cuidado que ahora se revelaba como lo que era. Levanté la vista del papel y miré la calle. La gente pasaba, ajena a mi descubrimiento. Esto no era cuidado, me dije. Esto era un saqueo sistemático y planificado. La pregunta que me carcomía ahora era más aterradora. Si ya habían tomado tanto, ¿qué planeaban hacer a continuación? La venta del coche era solo el siguiente paso, pero mi instinto me decía que había algo más grande, un objetivo final. Regresé a casa con los extractos bancarios guardados como si fueran un tesoro maldito. Al entrar en la cocina para prepararme un té, mis ojos se posaron en un folleto sobre la encimera, uno que no estaba allí por la mañana. Era de un banco, con colores brillantes y sonrisas falsas, anunciando préstamos hipotecarios. «Expande tu negocio, cumple tus sueños», decía el eslogan. Y de repente, todo encajó. La boutique de Paula, mi casa, valorada en más de $350.000, era la garantía que necesitaban. El poder notarial les daba la autoridad para hipotecarla sin mi consentimiento. La venta del coche era solo para conseguir liquidez, mientras preparaban el golpe mayor. Me senté en una silla, el folleto temblando en mi mano. Estaba pasando del despojo financiero al riesgo patrimonial. Estaban a punto de arrebatarme el techo que mi difunto esposo y yo habíamos construido con el trabajo de toda una vida. El miedo era una náusea en mi garganta, pero la rabia era un fuego que lo consumía todo. Necesitaba más pruebas. Necesitaba saber qué decían cuando yo no estaba. Recordé el viejo ordenador de sobremesa en el pequeño estudio que nadie usaba desde que Diego y Paula les compraron portátiles a toda la familia. Era una reliquia, lenta y polvorienta, pero se me ocurrió una idea remota. Quizás, solo quizás, Diego había usado ese ordenador alguna vez y había dejado alguna sesión abierta. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero en mi situación tenía que aferrarme a cualquier cosa. Subí las escaleras y encendí la máquina. El zumbido del ventilador llenó el silencio. Tardó una eternidad en arrancar, pero cuando lo hizo, mi corazón dio un vuelco. El navegador de Internet se abrió automáticamente y allí estaba, la sesión de correo de Diego, todavía activa. Mis manos se movían con una precisión que no sabía que poseía. No me sentía culpable. Esto era una guerra, y yo estaba reconociendo el terreno enemigo. Ignoré la bandeja de entrada y fui directamente a la carpeta de borradores. Los arquitectos son meticulosos. A veces escriben y reescriben sus ideas antes de enviarlas. Y allí estaba, un correo electrónico, dirigido a Paula, sin asunto, fechado hacía 2 semanas. Nunca lo había enviado. El texto era corto, pero demoledor. Tenemos que apurar la venta del Focus antes de que mamá empiece a preguntar por la plata de la jubilación. Si conseguimos la hipoteca rápido, no se dará ni cuenta. La pantalla del monitor emitía un brillo azulado sobre mi rostro. Leí la frase una y otra vez. Antes de que mamá empiece a preguntar. Ellos sabían que lo que hacían estaba mal. No era un error o una mala gestión. Era un acto deliberado de engaño, motivado por el miedo a que yo descubriera la verdad. Saqué mi teléfono móvil y tomé una fotografía nítida de la pantalla, asegurándome de que sentada, frente al escritorio de Gonzalo Reyes, el gestor familiar, el aire se sentía espeso, viciado por el olor a cera para muebles y a decisiones que no me pertenecían. La oficina, ubicada en el 3er piso del 1250 de la calle Rivadavia, era un santuario de la autoridad masculina, con sus diplomas enmarcados en madera, oscura y su silencio solemne. Mi hijo, Diego, estaba a mi lado, pero su presencia era un vacío, su mirada fija en un punto inexistente de la alfombra. Paula, mi nuera, era la única con energía en la habitación. De pie, hojeaba unos documentos con una eficiencia depredadora, como si estuviera desmembrando una presa. Era una coreografía que yo conocía bien, una donde mi papel era el de un espectador silencioso en el teatro de mi propia vida. Ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. La sonrisa que me ofreció no llegó a iluminar su rostro. Era un gesto condescendiente,
una formalidad antes de ejecutar la sentencia. Se dirigió a Gonzalo, pero sus palabras eran para mí, afiladas y precisas. «Perfecto, Gonzalo. Entonces podemos poner el auto de Laura a la venta la próxima semana. Con su jubilación ya no lo necesita y ese dinero nos viene bien para la casa». Cada palabra era un golpe sordo. El auto, mi Ford Focus 2018, mi última parcela de independencia, el dinero, mi dinero, destinado a los cimientos de una casa que cada día se sentía menos mía. Diego no se inmutó. Su silencio era una firma en el documento de mi rendición. Sentí el peso de las miradas. La de Gonzalo, profesionalmente indiferente, y la de Paula, expectante. Esperaban una protesta, quizás unas lágrimas, la predecible reacción de una anciana despojada. En lugar de eso, convoqué una calma que no sentía, una serenidad que era mi única armadura. Dejé pasar un segundo, 2, sintiendo cómo la tensión en la sala se estiraba como una cuerda de violín. Luego los miré y pronuncié las palabras que querían oír, pero con un tono que los desarmó por completo. «Claro, hija. Lo que ustedes decidan es lo mejor». Mi sumisión era tan absoluta, tan teatral, que por un instante pareció una forma sutil de desafío. Ellos no lo vieron, solo vieron lo que querían ver. Una victoria fácil. Sobre el pulido escritorio de Gonzalo, a menos de 1 metro de mi mano, yacía el título de propiedad original del vehículo. Mi nombre, Laura Méndez, estaba impreso en una tipografía clara y oficial. Era un ancla, la última evidencia tangible de que algo en mi vida todavía me pertenecía, de que mi identidad no se había disuelto por completo en el ácido de sus necesidades. Observé cómo la mano de Paula se cernía sobre el documento, lista para reclamarlo. En ese momento, una pregunta silenciosa se formó en mi mente. ¿Cuánto tiempo más permitiría que mi nombre fuera solo una firma en los planes de otros? La respuesta, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a tomar forma no como resignación, sino como una estrategia. El viaje de regreso a casa fue una tortura silenciosa. Paula conducía mi coche, sus manos con uñas perfectamente cuidadas, aferradas al volante que mis propias manos habían gastado. Ajustó el espejo retrovisor y me dedicó otra de sus sonrisas vacías. «Suegra, es por tu bien. Ya no estás para manejar el estrés del tráfico. Te agitas demasiado». Su preocupación era un veneno envuelto en celofán. Una forma de decirme que yo ya no era competente, que mi mundo debía encogerse hasta caber en los límites que ella misma dibujaba. Miré por la ventana los árboles pasar, cada uno un testigo mudo de los 40 años que había trabajado sin descanso, creyendo que el sacrificio era la forma más pura del amor. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el cuidado se había transformado en control? Los recuerdos comenzaron a emerger, no como una dulce nostalgia, sino como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban, revelando una imagen desoladora. Vi mis manos, más jóvenes, cosiendo hasta las 2 de la madrugada. Noche tras noche, el zumbido de la máquina de coser como única compañía. Eran los años 90 y cada puntada era para pagar la cuota de la universidad privada de Diego. Un sueño que costó $45.000 y 20 años de mis ahorros. Él nunca supo de los turnos dobles en la mercería, de los fines de semana sacrificados. Solo conoció el resultado, su título de arquitecto colgado en la pared. Cuando llegamos a casa, Paula aparcó el coche en la entrada y, con un gesto que pretendía ser casual, guardó las llaves en su bolso. «Las dejo yo en un lugar seguro, mamá, para que no se pierdan». Fue el primer acto de despojo físico, la materialización de la conversación en la oficina. Vi las llaves desaparecer en la oscuridad de su cartera de cuero y sentí un frío que no era del aire de la tarde. Entré en mi casa y el silencio me recibió, como un sudario. El espacio que había llenado con mi vida ahora resonaba con el eco de mi ausencia. Cada objeto parecía pertenecerles más a ellos que a mí. Necesitaba oír una voz que me recordara quién era. Tomé el teléfono y marqué el número de Marta Fuentes, mi vecina y amiga desde hacía 50 años. Su voz, cálida y sin pretensiones, fue un bálsamo. «Laura, ¿estás bien? Te oigo rara». No pude contenerlo más, y las palabras salieron a borbotones.
un torrente de humillación y dolor acumulado. Durante años le conté lo de la oficina, lo del coche, las llaves en el bolso de Paula. Ella no me interrumpió. Cuando terminé solo dijo: «Prepara el té. Llego en 5 minutos». Colgué el teléfono sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola en mi propia casa. Quizás aún quedaba una aliada en mi rincón, una que me recordaría que los sacrificios no eran una sentencia de por vida, sino un historial de mi fuerza. Marta llegó con una caja de sus masitas de limón, favoritas, y una mirada de furia contenida en mi nombre. Nos sentamos en la cocina, el corazón de la casa, y mientras el vapor del té se elevaba entre nosotras, le conté toda la historia, los sacrificios, los préstamos, el control. El primer recuerdo que emergió fue el zumbido constante de mi máquina de coser Singer, mi compañera en las madrugadas de los años 90. Durante 5 años, desde 1995 hasta el 2000, cada noche terminaba a las 2 de la mañana, con mis ojos ardiendo bajo la luz amarillenta de la lámpara. Cada puntada era un pequeño pago para la matrícula de la universidad privada de Diego. Un total de $45,000 que salieron de 20 años de ahorros en mi mercería. Un sacrificio que él nunca conoció en detalle. Él solo veía los cheques firmados y las cuotas pagadas a tiempo. Nunca las telas apiladas junto a mi cama, ni mis dedos hinchados por la mañana. Yo trabajaba en la mercería de día, negociando con proveedores y atendiendo clientes. Y de noche me convertía en la costurera del barrio, aceptando cualquier arreglo o vestido de fiesta para juntar ese dinero extra. Creía que estaba invirtiendo en su futuro, dándole las herramientas para que construyera una vida mejor. Nunca imaginé que, con ese título de arquitecto que colgó con tanto orgullo en la pared, también estaba aprendiendo a diseñar mi propia jaula. ¿En qué momento mi amor incondicional se convirtió en un recurso que él creyó renovable e inagotable? ¿Cuándo dejó de ser un regalo para transformarse en una obligación que yo debía seguir cumpliendo? Luego, la memoria saltó al año 2010. El polvo de la construcción llenaba cada rincón de la casa. Un caos que yo acepté con una sonrisa. Estaban ampliando el piso de arriba. 40 metros cuadrados de mi propiedad que les cedí para que vivieran conmigo. La promesa era conmovedora. «Así te cuidamos en tu vejez, mamá. Estaremos más tranquilos». Pagué los $28,000 de la obra sin dudarlo, visualizando un futuro de compañía y apoyo mutuo. Durante meses, soporté el ruido de los martillos y el ir y venir de los obreros, convencida de que estaba construyendo un refugio para todos. La ironía es que, al darles un espacio, comencé a perder el mío. La casa dejó de ser enteramente mi territorio. Apenas se instalaron, el concepto de cuidado empezó a mostrar su verdadera cara. Las quejas eran sutiles al principio, pequeños comentarios lanzados con una sonrisa. «Suegra, el televisor está un poco alto, ¿no crees?». O el susurro de Paula a Diego en el pasillo: «Tu mamá se levanta muy temprano y hace mucho ruido en la cocina». De repente, mis rutinas de toda la vida se convirtieron en una molestia. Me encontré caminando de puntillas en mi propia casa, midiendo el volumen de mi voz, sintiéndome como una inquilina en el hogar que había construido con mi esposo. Les había dado el piso de arriba, y con él, sin darme cuenta, les había cedido también la autoridad sobre el piso de abajo, sobre mi vida. El golpe más amargo llegó en 2017, cuando Paula decidió cumplir su sueño de abrir una boutique de ropa. Necesitaba capital inicial, y por supuesto, acudieron a mí. Me pidieron $15,000, el último remanente de mis ahorros personales, guardado en una cuenta separada para mi tranquilidad. El acuerdo fue verbal, sellado con un abrazo apretado de Diego y una promesa brillante de Paula de que me lo devolverían en cuanto el negocio despegara. Confié en ellos, en la palabra de mi hijo, en el vínculo familiar que creía inquebrantable. Les transferí el dinero esa misma tarde, sintiendo la satisfacción de poder ayudarles a construir sus sueños, sin saber que estaba financiando la demolición de mi propia independencia financiera. Un año después, con la boutique funcionando y las redes sociales de Paula llenas de fotos de su éxito, me atreví a preguntar tímidamente por el dinero. No por necesidad urgente, sino por principio.
La respuesta de Diego, pronunciada en un tono de decepción y reproche, me dejó sin aire y con una herida que nunca cerró del todo. «Mamá, con todo lo que hacemos por ti, ¿de verdad nos vas a cobrar? Eso es muy egoísta». La palabra egoísta fue un muro que levantó entre nosotros. Me enseñó que mi generosidad tenía una fecha de vencimiento y que cualquier intento de reclamar lo mío sería visto como un acto de ingratitud. Aprendí la lección. Dar era mi obligación. Recibir no era mi derecho. A partir de ese día, el control se volvió más descarado, disfrazado de una preocupación condescendiente por mi bienestar. Paula comenzó a revisar mis tickets del supermercado, su dedo índice con una uña perfectamente esmaltada, señalando lo que consideraba un lujo innecesario. «Suegra, este queso es muy caro. La próxima vez compra el de oferta», decía, como si estuviera auditando las cuentas de una empleada. Cada compra era sometida a su escrutinio. Cada pequeño gusto personal era juzgado como un despilfarro. Me sentía infantilizada, despojada de la simple dignidad de elegir qué comer, de disfrutar del dinero que yo misma había ganado durante 40 años de trabajo incansable. Mi carrito de compras se convirtió en otro campo de batalla silencioso. Diego, mi hijo arquitecto, el experto en estructuras, se encargó de la parte tecnológica de mi confinamiento, con la excusa de protegerme de estafas telefónicas y fraudes en línea. Me convenció de configurar mis cuentas bancarias para que él recibiera una alerta en su teléfono cada vez que yo realizaba un gasto superior a los $100. Lo presentó como una medida de seguridad moderna, un acto de amor filial. «Es para cuidarte, mamá», dijo mientras tecleaba en mi teléfono. En realidad, era una correa digital, una forma de monitorear mis movimientos y asegurarse de que no me desviara del presupuesto que ellos, implícitamente, me habían asignado. Me habían aislado de mis propias finanzas, dejándome una pequeña asignación de mi propio dinero. Con la ayuda de Marta, subimos al altillo. El aire olía a polvo y a tiempo detenido, un santuario de memorias que ahora debía profanar en busca de una verdad incómoda. En un rincón, debajo de unas mantas viejas que protegían muebles de cuna, estaba la caja de cartón que recordaba vagamente. La bajamos con cuidado, como si contuviera un artefacto frágil, y la depositamos sobre la mesa del comedor. Mis manos temblaban ligeramente mientras rompía la cinta adhesiva envejecida, cuyo crujido fue el único sonido en la habitación. Dentro había una vida de papeles, viejas facturas, garantías de electrodomésticos, cartas, y allí, en una carpeta de plástico transparente, estaba el documento. Poder General Amplio. Leía el encabezado en una tipografía solemne y oficial. Se lo pasé a Marta. Mis propios ojos se negaban a enfocar las letras pequeñas, temiendo lo que ya intuía. Marta se puso sus gafas de leer y comenzó a recorrer el texto en voz alta, su voz perdiendo calidez con cada cláusula que leía. No era un poder para emergencias médicas, como Diego me había asegurado en 2015. Era un poder general, amplio e ilimitado. Un arma legal de un calibre que yo no podía comprender en aquel momento. Su lectura se detuvo en la sección que le otorgaba a mi hijo la capacidad de vender, hipotecar, grabar y administrar la totalidad de mis bienes presentes y futuros. La cláusula final fue la que me robó el aliento, sin necesidad de rendir cuentas. Mis dedos, temblorosos pero firmes, señalaron esa frase en el papel. El documento era una copia, pero la realidad que representaba era absoluta. Miré a Marta, y las palabras salieron en un susurro roto. No les di un poder para cuidarme, les di el poder de borrarme. La tristeza inicial, esa sensación de traición que me oprimía el pecho, comenzó a transformarse en algo diferente, una rabia fría y calculadora. La mujer de la mercería, la que llevaba las cuentas con una precisión milimétrica, estaba despertando de un largo letargo. Si me habían declarado la guerra usando documentos y cláusulas, yo respondería con el mismo arsenal. Mi primer paso era claro. Necesitaba entender la magnitud del daño. A la mañana siguiente, un lunes a las 10 en punto, entré en la sucursal del Banco Galicia, donde había tenido mi cuenta durante más de 40 años. El aire acondicionado era gélido, pero yo me sentía extrañamente calmada.
Pedí hablar con el gerente y solicité los movimientos de todas mis cuentas de los últimos 24 meses. Media hora después, una empleada me entregó un fajo de 15 páginas. El grosor del legajo era una promesa de dolor. No volví a casa. Necesitaba un lugar neutral para enfrentar lo que esas páginas contenían. Un pequeño café a la vuelta de la esquina se convirtió en mi oficina de auditoría. Pedí un café con leche y me senté en una mesa apartada. Saqué los extractos de mi bolso, junto con un marcador amarillo que había comprado de camino. Con una regla para guiar mi vista, empecé a revisar, línea por línea. Al principio, eran solo mis gastos, habituales, pero luego empezaron a aparecer transferencias, pequeñas al principio, luego más grandes, todas a la cuenta conjunta de Diego y Paula. Mi mano no temblaba mientras el marcador amarillo dejaba un rastro fluorescente sobre cada traición. Hice la suma en una servilleta, 2 veces para estar segura. El número final me miraba desde el papel. $18.500. Un saqueo sistemático y planificado. Esto no era cuidado, me dije en voz baja. Era un saqueo. Con la prueba del desfalco en mi bolso, una pregunta más aterradora comenzó a formarse. Si ya habían tomado tanto, ¿qué planeaban hacer a continuación? La venta del coche era solo el siguiente paso, pero mi instinto me decía que había algo más grande. Recordé el viejo ordenador de sobremesa en el pequeño estudio que nadie usaba. Era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Subí las escaleras y encendí la máquina. El zumbido del ventilador llenó el silencio, mientras el sistema operativo tardaba una eternidad en arrancar. Cuando finalmente lo hizo, el navegador de Internet se abrió automáticamente y allí estaba, la sesión de correo de Diego, todavía activa. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de culpa y justificación. No estaba espiando, estaba buscando pruebas en una guerra que no había iniciado. Mis manos se movían con una precisión que no sabía que poseía. Ignoré la bandeja de entrada y fui directamente a la carpeta de borradores. Los arquitectos son meticulosos. A veces se escriben y reescriben sus ideas antes de enviarlas. Y allí estaba, un correo electrónico dirigido a Paula, sin asunto, fechado así a 2 semanas. Nunca lo había enviado. El texto era corto, pero demoledor. Tenemos que apurar la venta del Focus antes de que mamá empiece a preguntar por la plata de la jubilación. Si conseguimos la hipoteca rápido, no se dará ni cuenta. Saqué mi teléfono móvil y tomé una fotografía nítida de la pantalla, asegurándome de que la fecha y el destinatario fueran visibles. La prisa no era por necesidad, era por miedo a que yo despertara. Y acababa de hacerlo. La palabra hipoteca resonaba en mi mente. El folleto del banco que había visto en la cocina cobró un nuevo y siniestro significado. Estaban planeando usar mi casa, valorada en más de $350.000, como garantía para expandir el negocio de Paula. Necesitaba una última prueba, una que demostrara su intención de manera irrefutable. Al día siguiente, cuando Paula vino de visita para ver cómo estaba, puse en marcha la parte más arriesgada de mi plan. Dejé mi teléfono móvil grabando, oculto en mi viejo costurero de mimbre sobre la mesita del salón, un lugar tan anacrónico y mío que ella nunca se fijaría en él. Me senté con ella, ofrecí té y escuché sus falsas preocupaciones, mientras el pequeño micrófono digital lo capturaba todo. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me senté en la oscuridad de la cocina y escuché la grabación. La calidad del audio era mediocre, pero sus voces eran inconfundibles. Escuché a Paula hablando por teléfono con Diego, creyendo que yo estaba en el baño. Sus palabras fueron un cuchillo de hielo. Sí, ya hablé con el abogado. Si tu mamá se pone difícil con la hipoteca, usamos el poder. Y listo. Dijo que es completamente legal, que ella nos dio la autoridad. Hice una pausa en la grabación, la frase resonando en el silencio. La legalidad. Habían convertido mi confianza en un arma legal contra mí. Su legalidad era mi prisión, y yo estaba a punto de organizar una fuga espectacular. Guardé el archivo de audio, la cuarta y última pieza de mi rompecabezas. Con todas las pruebas reunidas, me senté a la mesa del comedor, el mismo lugar donde había descubierto la traición del poder notarial.
Pero ahora no había miedo, solo una claridad helada. Coloqué cada evidencia en una funda de plástico. La copia del poder, los extractos bancarios con las transferencias resaltadas en amarillo, la impresión de la fotografía del correo electrónico y una transcripción de la grabación de audio. Metí todo en una carpeta de anillas, un dossier metódico y contundente. Era mi libro de contabilidad final. Tomé el teléfono y marqué el número que Marta me había dado, el de Sofía Navarro, una asistente social del centro comunitario. «Señorita Navarro», dije con una voz que ya no era la de una víctima. «Necesito hacer una consulta. Creo que tengo un caso de abuso patrimonial». La conversación con Sofía fue breve y al grano. Me escuchó sin interrumpir y, al final, me dio el nombre y el número de un abogado especializado, el doctor Abarca, conocido por su trabajo con personas mayores. Colgué el teléfono y miré la carpeta sobre la mesa. Ya no era solo un conjunto de papeles, era mi declaración de independencia. El cumpleaños de Diego era el sábado. Paula estaba planeando una gran celebración en el jardín de mi casa, invitando a familiares y amigos para demostrar lo buena y cariñosa que era su familia. Una pequeña sonrisa, fría y afilada como el hielo, se dibujó en mis labios. Ellos planeaban una fiesta, yo, un ajuste de cuentas. Y la segunda fase de mi plan estaba a punto de comenzar. El primer paso de mi plan silencioso no fue una confrontación, sino una consulta. El martes a las 4 de la tarde, entré al centro comunitario del barrio, un lugar que olía a desinfectante y a buenas intenciones. Me reuní con Sofía Navarro en una pequeña oficina con muebles de segunda mano y dibujos infantiles pegados en las paredes. No era el imponente despacho de Gonzalo Reyes, sino un espacio humano, seguro. Puse mi carpeta sobre su escritorio metálico. Dentro, cada prueba estaba en su funda de plástico, ordenada cronológicamente. Mientras ella examinaba los extractos bancarios, la copia del poder y la transcripción del audio, su rostro profesional no traicionaba ninguna emoción, pero sus ojos, atentos y serios, me decían que por fin alguien me estaba escuchando. Me sentí validada, no como una anciana quejosa, sino como una ciudadana documentando un delito. Sofía no me ofreció pañuelos ni palabras de lástima. Me ofreció algo mucho más valioso, un camino. Me explicó en términos generales mis derechos, la importancia de la revocación del poder y la necesidad de actuar con rapidez y discreción. Su voz era tranquila, pero sus palabras eran una armadura. «Laura, lo que usted ha reunido aquí es más que una sospecha. Es una evidencia sólida de abuso patrimonial. No está sola en esto, y hay procedimientos para detenerlo». Al final de nuestra reunión de 45 minutos, me entregó una tarjeta con un nombre y un número de teléfono. «Doctor Abarca, es un abogado especializado en estos casos. Es bueno y es justo». Salí de allí con esa pequeña tarjeta en mi bolsillo, que pesaba más que todo el oro del mundo. Ya no era una víctima a la deriva. Ahora tenía un mapa y una brújula. El miércoles a las 11 de la mañana, estaba sentada en la sala de espera del doctor Abarca. Su oficina, a diferencia de la de Gonzalo, no estaba diseñada para intimidar, sino para funcionar. Había pilas de expedientes en lugar de adornos de bronce. Cuando me hizo pasar, repetí el ritual. Extendí las pruebas sobre su escritorio de madera clara. Él las examinó en silencio, con la concentración de un relojero estudiando un mecanismo complejo. Observó la fotografía del correo electrónico en mi teléfono. Leyó la transcripción del audio 2 veces. Luego se reclinó en su silla, juntó las yemas de sus dedos y me miró directamente a los ojos. «Señora Méndez», dijo con una voz grave y sin adornos, «tenemos un caso claro. Su hijo y su nuera han incurrido en administración fraudulenta y abuso de confianza. El primer paso es neutralizar su arma principal. El arma, por supuesto, era el poder notarial». El doctor Abarca me explicó el procedimiento con una claridad que me devolvió el aliento. «Mañana a primera hora, usted y yo iremos a la notaría número 8. Firmará un documento de revocación. Es un acto unilateral. No necesita su permiso ni su presencia. En el momento en que su firma se seque en ese papel, el poder que les otorgó en 2015 dejará de existir legalmente. Se convierte en papel mojado».
Me detalló sus honorarios, una cifra razonable que podía pagar con el poco dinero que aún controlaba. Por primera vez en años, sentí que estaba invirtiendo en mi propio futuro, no en el de ellos. Acordamos la hora y salí de su despacho con una fecha y una hora grabadas en mi mente. Jueves, 9 de la mañana. La cuenta regresiva había comenzado. El jueves por la mañana, el aire de la ciudad parecía más limpio, los colores más vivos. Llegué a la notaría en Negueruocho 5 minutos antes de la hora. El doctor Abarca ya me esperaba. El interior era silencioso, olía a papel sellado y a decisiones irrevocables. El notario, un hombre de aspecto severo, leyó el documento en voz alta. Cada palabra era un ladrillo que reconstruía el muro de mi soberanía. Yo, Laura Méndez, en pleno uso de mis facultades mentales, por medio del presente acto, revoco en todas sus partes el poder general amplio otorgado a mi hijo, Diego Méndez. Cuando me pasó el documento y la pluma, mi mano no tembló. La firma que tracé fue firme, segura. Era la misma caligrafía de siempre, pero el significado era completamente nuevo. Esa firma no cedía poder, lo reclamaba. Al salir de la notaría, el sol de la mañana me dio en la cara. El doctor Abarca me entregó una copia certificada del acta de revocación. «Guarde esto», me dijo. «Es su escudo». Sostuve el papel entre mis manos. Era un objeto físico, una prueba tangible de mi liberación. El poder que ellos habían usado para saquearme en silencio ahora estaba legalmente muerto, pero ellos aún no lo sabían. Caminaban por mi casa, usaban mi dinero, planeaban hipotecar mi futuro, ignorantes de que su autoridad se había evaporado con una gota de tinta. La información era una bomba de tiempo, y yo tenía el detonador en mi bolso. El siguiente paso era asegurarme de que la explosión ocurriera en el momento y lugar precisos que yo eligiera. El viernes fue el día de las notificaciones. Mientras yo regaba las malbones en mi jardín, actuando con una normalidad que requería cada gramo de mi autocontrol, el doctor Abarca enviaba 3 cartas certificadas desde su despacho. Una para Diego, a su estudio de arquitectura, otra para Paula, a su boutique, y la tercera, la más importante para el ecosistema de su poder, para Gonzalo Reyes, el gestor familiar. Imaginé esos sobres blancos, con el sello oficial de un estudio de abogados, viajando por la ciudad. Imaginé la confusión en el rostro de la secretaria de Diego, la irritación de Paula al ser interrumpida en una venta, la sorpresa profesional de Gonzalo. La noticia de su destitución estaba en camino, y ellos seguían completamente ajenos. Esa tarde Paula llegó a casa tarareando, con bolsas de una tienda cara. «Compré un vestido nuevo para la fiesta de Diego», anunció, mostrándome una prenda de seda que probablemente costó la mitad de mi pensión mensual. «¿No es precioso? Tienes que estar elegante, suegra». Le sonreí, una sonrisa serena que ella confundió con aprobación. «Claro, hija, será una noche inolvidable». Y lo sería, pero no por las razones que ella imaginaba. La tensión en mí era un alambre tenso, pero mi rostro era una máscara de plácida vejez. Cada palabra amable era una mentira. Cada gesto dócil era una maniobra de distracción. Esperaba el momento en que uno de ellos mencionara la carta, pero el viernes terminó en silencio. La bomba aún no había llegado a su destino. El sábado, el día de la fiesta, me levanté con una claridad glacial. Mientras ellos se ocupaban de los preparativos en el jardín, colgando guirnaldas de luces y arreglando las mesas, yo ejecuté la fase final de mi plan silencioso en la soledad de mi habitación. Entré a mi cuenta bancaria desde el viejo ordenador y cambié todas las contraseñas. Luego, hice una llamada al banco. Con una voz tranquila y metódica, solicité la cancelación inmediata de la tarjeta de crédito adicional a nombre de Diego Méndez, citando motivos de seguridad. La operadora confirmó que la cancelación sería efectiva en menos de 1 hora. Corté la llamada y sentí cómo se cerraba otra puerta, otra vía de acceso a mi vida. Estaba sellando las brechas, una por una. Después, preparé mi propio arsenal para la noche. No el vestido elegante que Paula esperaba, sino una carpeta de anillas nueva y limpia. Dentro, coloqué copias impecables de cada prueba. Los extractos con las cifras resaltadas, la foto impresa del correo, la transcripción del audio
Y como pieza central, la copia certificada de la revocación del poder notarial. Era mi guión para el acto final. Lo dejé sobre mi mesita de noche, oculto bajo un chal. Miré por la ventana el jardín, que se llenaba de risas y música. Estaban celebrando el cumpleaños de Diego en mi casa, con mi dinero, sobre la propiedad que planeaban arrebatarme. La ironía era tan amarga que casi sabía a justicia. Cuando los invitados comenzaron a llegar, bajé a recibirlos. Saludé a mis sobrinos, a viejos amigos de la familia, a los socios de Diego. Cada uno me daba un beso, algunos con esa mirada de lástima que Paula se había encargado de sembrar. Pobre Laura, desde que se jubiló no es la misma. Yo sonreía, aceptando su compasión como un actor acepta los aplausos. Observé a Paula, la anfitriona perfecta con su vestido de seda, y a Diego, aceptando regalos y felicitaciones, la viva imagen del éxito. Nadie en ese jardín sabía que eran los protagonistas de una farsa a punto de ser desenmascarada. Yo era la directora de la obra, y estaba esperando la señal para levantar el telón. La noche avanzaba, entre anécdotas y copas de vino. Llegó el momento del pastel, cantaron el feliz cumpleaños y todos aplaudieron. Yo aplaudí también, con una calma que helaba mis propias venas. Diego sopló las velas, pidiendo un deseo que, estaba segura, no se le cumpliría. Mientras servían el postre, vi a Paula tomar su copa, preparándose para el brindis. Era mi señal. El ambiente era festivo, cálido, perfecto para el frío golpe que estaba a punto de asestar. Ellos habían planeado una fiesta para celebrar su control sobre mí. Yo había planeado un ajuste de cuentas, y el primer ítem en la agenda estaba a punto de ser servido, justo después del postre. El sol del sábado por la mañana se filtraba a través de las hojas del viejo roble, pintando manchas de luz sobre el césped, donde se celebraría la fiesta. Desde la ventana de la cocina, observaba a Diego y Paula moverse con una eficiencia nerviosa, colocando manteles blancos sobre las mesas y colgando guirnaldas de luces entre los árboles. Había una extraña disonancia en la escena. La atmósfera festiva que preparaban chocaba violentamente con la calma glacial que se había instalado en mi pecho. Cada risa forzada de Paula, cada instrucción que le daba a Diego, era como el sonido de un eco en una habitación que pronto quedaría vacía. Ellos creían estar decorando el escenario de su triunfo, sin saber que solo estaban montando la escenografía para mi acto final. Yo era una espectadora silenciosa, una actriz en reposo, esperando mi entrada. Justo antes del mediodía, el timbre de la puerta sonó. Un sonido agudo que cortó el aire cargado de preparativos. Fue Paula quien abrió, su rostro mostrando una leve irritación por la interrupción. Un joven mensajero, con el uniforme de una empresa de correo privado, le tendió una carpeta de cartón y una planilla electrónica para que firmara. «Entrega certificada para el señor Diego Méndez», dijo con voz monótona. Vi el sobre que Paula tomó con desdén. Era un sobre blanco, rígido, con el sello oficial de un estudio de abogados en la esquina superior izquierda. No era una tarjeta de felicitación, era una citación. Paula lo dejó sobre la mesa del recibidor como si quemara, y llamó a Diego con una voz que ya había perdido su melodía festiva. ¿Se darían cuenta de que el mundo que conocían estaba a punto de desmoronarse? Diego entró secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, su rostro todavía en modo anfitrión. Tomó el sobre, lo abrió con el dedo y sacó el documento. Mientras leía, su cuerpo entero pareció sufrir una transformación. El color abandonó su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Sus hombros, antes erguidos, se desplomaron. Leyó la única página una vez, y luego otra, como si las palabras pudieran cambiar si las miraba con suficiente insistencia. Paula, impaciente, le arrebató el papel de las manos. «¿Qué es? ¿Una multa? No te quedes ahí parado como un fantasma». Sus ojos recorrieron el texto, y su incredulidad se convirtió en una máscara de furia contenida. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Habían recibido la primera notificación de su derrota. «Revocó el poder». La voz de Paula fue un siseo venenoso. «¿Cómo se atreve?» Sus ojos me buscaron y me encontraron en el umbral de la cocina, sosteniendo una regadera. La imagen misma de la inocencia senil.
Se acercaron a mí, ya no como cuidadores preocupados, sino como interrogadores. Diego sostenía el papel con una mano temblorosa, la prueba de mi insurrección. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué hiciste esto?» Su voz era una mezcla de acusación y pánico. Por primera vez en mucho tiempo, no me miraban desde arriba, sino a los ojos, buscando una explicación que yo no tenía intención de darles. La dinámica de poder en esa casa acababa de inclinarse, y el suelo bajo, sus pies ya no era firme. El miedo había entrado por la puerta principal. Paula dio un paso al frente, su arrogancia habitual ahora teñida de una desesperación mal disimulada. «Suegra, esto es una locura. ¿Fuiste a ver a un abogado a nuestras espaldas? Después de todo lo que hacemos por ti». Su intento de apelar a la culpa era un reflejo condicionado, un arma que ya no tenía munición. La miré con una serenidad que sabía que los desquiciaría. Dejé la regadera en el suelo con un movimiento lento y deliberado. «¿Un abogado, hija? ¿De qué hablas? A mi edad, a duras penas recuerdo qué día es hoy». Usé la misma imagen de fragilidad que ellos habían construido para mí, pero la convertí en un escudo impenetrable. Mi supuesta incompetencia era ahora mi coartada perfecta. La frustración en su rostro era una pequeña y deliciosa victoria. Mientras intentaban procesar mi negativa, el teléfono de Diego sonó. Era Gonzalo Reyes, el gestor. Pude escuchar fragmentos de la conversación de mi hijo, su voz tensa y defensiva. «Sí, Gonzalo. La recibimos hace un momento. No tenía la menor idea. No sé qué está pasando, te juro que no». La llamada fue corta. Cuando colgó, miró a Paula con los ojos desorbitados. El sistema que habían creado, la red de profesionales que validaban sus acciones, comenzaba a desintegrarse. Ya no contaban con la aprobación tácita del gestor familiar. Ahora él también era un testigo de su caída en desgracia. Estaban solos, atrapados en la casa conmigo. La anciana, supuestamente indefensa, que acababa de cortarles las alas legalmente. ¿Qué harían ahora que su arma más poderosa era inútil? La primera reacción de Paula fue intentar reafirmar su control por otros medios. Furiosa, fue a la cocina, tomó su teléfono y murmuró algo sobre unos canapés que había olvidado encargar. La observé desde el pasillo mientras intentaba hacer un pago en línea con la tarjeta de crédito adicional que yo había cancelado esa misma mañana. Vi sus dedos golpear la pantalla 1, 2, 3 veces. La pantalla de su teléfono emitió un frío mensaje. «Transacción rechazada». Su gruñido de frustración fue música para mis oídos. Era la segunda cerradura que se cerraba en su cara en menos de una hora. Primero el poder legal, ahora el acceso financiero. Estaba desmantelando su imperio, ladrillo por ladrillo, mientras ellos aún estaban parados entre los escombros de su primer muro caído. El pánico comenzó a instalarse. Los escuché tener una discusión acalorada y en susurros en el pasillo que daba al jardín, creyendo que yo no podía oírlos. «Te dije que era demasiado arriesgado», siseaba Diego. «Cállate, nos van a oír. Tenemos que actuar normal. La gente está por llegar», replicaba Paula, su voz un alambre tenso. La fiesta de cumpleaños, que debía ser la coronación de su control sobre mí y mis bienes, se había transformado en una farsa que estaban obligados a representar. La tensión entre ellos era palpable, una corriente eléctrica que crepitaba bajo la superficie de Mateo. La normalidad. La celebración se había convertido en su propia prisión social, y yo tenía la llave. Los primeros invitados comenzaron a llegar, ajenos a la guerra silenciosa que se libraba dentro de la casa. Diego y Paula los recibieron con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Sus gestos eran rígidos, mecánicos. Los veía moverse entre sus amigos y familiares, atrapados en una pesadilla de su propia creación. Ya no eran los anfitriones generosos, sino dos actores aterrorizados por olvidar su guión. Yo, por mi parte, me senté en mi sillón favorito, aceptando los saludos con una sonrisa amable. Observé el jardín llenarse de gente, de risas, de música. Todo estaba listo. Ellos habían preparado una celebración. Yo, en cambio, había preparado un tribunal, y los invitados estaban a punto de convertirse en el jurado. La noche apenas comenzaba, y ellos ya habían perdido el control de la narrativa. La revocación del poder y la tarjeta cancelada eran solo los primeros movimientos en mi tablero de ajedrez. Eran reveses importantes, sí, pero no eran la estocada final. Solo servían para desestabilizarlos,
para que llegaran al clímax de la noche nerviosos, confundidos y, sobre todo, subestimándome una última vez. Creerían que ya había jugado mi mejor carta, que mi rebelión consistía en un simple acto administrativo. No tenían idea de la carpeta que esperaba en mi habitación, ni del discurso que había ensayado en mi mente. La verdadera tormenta aún no había comenzado. Esto era solo el viento que la precede. Llegó el momento del pastel. Las 15 personas reunidas en mi jardín, una mezcla de familiares y amigos cercanos, cantaron el feliz cumpleaños con un entusiasmo que sonaba hueco en mis oídos. Diego sopló las 45 velas, su rostro iluminado por las pequeñas llamas y por una sonrisa forzada que no lograba ocultar la tensión en su mandíbula. Aplaudí con los demás, mi rostro una máscara de serena benevolencia. Mientras Paula cortaba el pastel con un cuchillo de plata, vi cómo intercambiaba una mirada nerviosa con mi hijo. La fiesta, su escenario de control y estatus, se había convertido en una trampa de la que no podían escapar. Sabían que algo se había roto esa mañana, pero aún no comprendían la magnitud del derrumbe. Estaban a punto de descubrirlo. Una vez servido el postre, Paula levantó su copa de champán, el cristal brillando bajo las guirnaldas de luces que colgaban del viejo roble. El tintineo de su anillo contra la copa silenció las conversaciones. «Quisiera proponer un brindis», dijo, su voz proyectada para que todos la oyeran, una actuación de devoción filial. «Por mi maravilloso esposo, Diego, y por nosotros, su familia, que cuidamos de mi suegra con tanto amor en esta nueva etapa de su vida». Los invitados sonrieron, asintiendo. Era la narrativa perfecta, la que ella había construido con tanto esmero, la de la nuera abnegada y la anciana frágil. Levantaron sus copas, listos para beber a la salud de esa hermosa mentira. Pero el brindis aún no había terminado. Me levanté lentamente, mi movimiento deliberado atrayendo todas las miradas. La sonrisa en el rostro de Paula vaciló. Apoyé mis manos sobre la mesa y miré a los invitados uno por uno, antes de fijar mis ojos en ella. «Gracias, Paula», dije, mi voz tranquila pero con un filo que cortó el aire festivo. «Tu concepto del cuidado es muy interesante, tanto que me gustaría compartir con todos lo que significa en la práctica». El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto, denso y expectante. Diego se quedó helado, con la copa a medio camino de sus labios. La confusión en los rostros de nuestros amigos y familiares era palpable. El telón de su farsa estaba a punto de caer. De la silla a mi lado, tomé la carpeta de anillas que había dejado allí. No era un objeto dramático, sino funcional, como los que usaba en mi mercería. La puse sobre la mesa con un sonido suave y la abrí. El gesto era metódico, no emocional. Dentro, las fundas de plástico transparente protegían mis pruebas. «El cuidado, según parece, comienza con las finanzas», continué, sacando el primer fajo de papeles. Eran los extractos bancarios, las 15 páginas que había estudiado en el café. Las transferencias a la cuenta de Diego y Paula estaban resaltadas con un marcador amarillo fluorescente, un rastro de su codicia que brillaba incluso en la penumbra del jardín. La primera prueba estaba sobre la mesa, esperando su veredicto. Significa, por ejemplo, transferir $18.500 de mi cuenta de jubilación a la suya en los últimos 18 meses, sin mi conocimiento, declaré. Mi voz firme y clara. Sostuve uno de los extractos para que los más cercanos pudieran ver las líneas amarillas. Luego me volví hacia mi hijo y mi nuera, cuyos rostros habían perdido todo color. Un promedio de más de $1.000 al mes. Es una suma considerable. Así que les pregunto, delante de nuestra familia y amigos, ¿en qué los gastaron, hijos? El silencio se hizo aún más profundo. Nadie se atrevía a respirar. La pregunta no era una acusación, era una solicitud de contabilidad pública, y su incapacidad para responder era la confesión más elocuente. Las caras de los invitados se transformaron. Las sonrisas amables fueron reemplazadas por miradas de asombro, de incomodidad, de una incipiente indignación. Vi a mi sobrina, Ana, bajar la vista a su plato, incapaz de mirar a su primo a los ojos. El viejo socio de Diego, Ricardo, frunció el ceño, su expresión endureciéndose mientras conectaba los puntos.
La humillación de Diego y Paula era un espectáculo silencioso y devastador. Intentaron balbucear una excusa, algo sobre gastos de la casa, pero las palabras murieron en sus gargantas. Habían sido expuestos no como cuidadores, sino como ladrones, y el jurado de sus pares acababa de escuchar el primer cargo en su contra. La reputación que tanto valoraban se estaba desmoronando. Quizás creían tener el derecho a administrar mis finanzas de esa manera. Proseguí, mi tono ahora aún más gélido. Saqué una copia del poder notarial que firmé en 2015 y la deslicé sobre la mesa. Gracias a este documento, un poder general amplio que me hicieron firmar diciéndome que era solo para emergencias médicas. Dejé que la implicación de ese engaño se asentara en la mente de todos. Pude ver la comprensión en los ojos de los invitados. Esto no era un malentendido, era un plan deliberado. Paula abrió la boca para protestar, para decir que era legal, pero yo no le di tiempo. La siguiente pieza de mi exposición estaba lista, y era la más contundente. Pero aquí está el problema con subestimar a la gente, dije, mi voz bajando a un susurro casi confidencial, que obligó a todos a inclinarse para escuchar. Mi memoria, a pesar de lo que le han dicho así algunos de ustedes, funciona perfectamente. Saqué el último documento de la carpeta, la copia certificada de la notaría número 8. La coloqué directamente encima del poder notarial, cubriéndolo por completo. Y es por eso que este poder fue revocado el jueves, a las 9 de la mañana en punto. Legalmente, ya no es más que un pedazo de papel sin valor. El sonido del acta de revocación, aterrizando sobre el otro documento, fue el golpe de mazo que cerraba el caso. El impacto de esa revelación fue sísmico. Diego se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado los hilos. Paula me miraba con una mezcla de odio puro e incredulidad. Su principal herramienta de control, su arma legal para hipotecar mi casa y vaciar mis cuentas, se había evaporado. Eran generales sin ejército, despojados de su autoridad frente a las mismas personas ante las que más les importaba aparentar. La humillación pública, la primera de las consecuencias, era completa y absoluta. Habían perdido la batalla legal y, lo que era peor para ellos, habían perdido la cara. Pero la noche de su rendición de cuentas apenas había comenzado. Luego, me ocupé del símbolo que había iniciado todo. «Y sobre el auto», dije, metiendo la mano en el bolsillo de mi falda. El sonido metálico de las llaves al salir fue agudo y claro en el silencio sepulcral del jardín. Las hice sonar suavemente, un pequeño tintineo de independencia recuperada. Decidí quedármelo. De hecho, mañana a primera hora salgo de viaje con Marta. Unas pequeñas vacaciones en la costa. La mención de mi amiga, sentada en la mesa con una pequeña sonrisa de triunfo, era una declaración de que ya no estaba sola. El coche no se vendería. Mi autonomía no estaba en venta. Mi futuro volvía a pertenecerme y comenzaba al amanecer. Ahora las consecuencias prácticas. Mi voz no flaqueó. Ya que estamos en una noche de celebraciones y anuncios, tengo algunos más. Miré directamente a mi hijo. He cambiado todas las contraseñas de mis cuentas bancarias y la tarjeta de crédito adicional a tu nombre fue cancelada esta tarde. Espero que no tuvieras ninguna compra importante pendiente. La noticia de la consecuencia financiera cayó como una piedra en un estanque. Era un golpe directo a su estilo de vida, a la fachada de éxito que habían construido con mi dinero. El acceso a mi cuenta se había cerrado para siempre. No había apelación posible. El cajero automático se había declarado fuera de servicio. Y entonces, el golpe final, la consecuencia patrimonial. Mi mirada recorrió el jardín, las flores que yo misma había plantado, los muros que mi esposo y yo habíamos levantado. Finalmente, hablemos de esta casa, mi casa. Dejé que las palabras resonaran. Ha sido un placer tenerlos aquí durante estos años, pero creo que ya es hora de que formen su propio hogar, en su propio espacio. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa, y la de todos los demás. Les doy 30 días para que empaquen sus cosas y busquen un lugar propio. A partir de hoy, el nido está oficialmente vacío. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. No solo les quitaba el dinero, les quitaba el techo. Para sellar su desalojo,
Di el último paso. No, fue una orden, sino una petición, lo que la hizo aún más devastadora. Extendí mi mano abierta sobre la mesa, la palma hacia arriba, un gesto universal de solicitud. «Las llaves de la casa, por favor», dije con una calma inquebrantable. «Las copias que tienen de la puerta principal». Era el acto final de despojo, una inversión total de los roles. Ahora eran ellos los que debían entregar, los que debían ceder. Diego, con la mano temblando, sacó su llavero del bolsillo. Evitando mi mirada, separó 2 llaves y las depositó en mi mano. El metal se sentía frío, pesado. El peso de mi casa, de mi vida, de vuelta en mis manos. La fiesta, por supuesto, había terminado. Los invitados se dispersaron rápidamente, con excusas murmuradas y miradas de reojo, dejando tras de sí un campo de batalla social. No me quedé a observar la desolación de Diego y Paula, de pie en medio de las guirnaldas y los restos del pastel. Su humillación ya no era mi asunto. Me di la vuelta y caminé hacia el interior de mi casa, sintiendo el peso reconfortante de las llaves en mi bolsillo. No había gritado, no había llorado. Había presentado hechos, mostrado pruebas y dictado consecuencias. La dueña de la mercería Méndez, la mujer que llevaba sus cuentas con una precisión impecable, había hecho su balance final. Y por primera vez en mucho tiempo, las cuentas estaban saldadas. El silencio que siguió a la partida de los invitados fue más denso que cualquier conversación. El jardín, antes un escenario de celebración, ahora parecía un campo de batalla después de la tregua. Platos a medio comer, copas abandonadas, una guirnalda de luces parpadeando sobre la desolación. Diego y Paula permanecían de pie junto a la mesa del pastel, no como anfitriones, sino como 2 estatuas de sal petrificadas por la verdad. No los miré. Mi atención estaba en el interior de mi casa, en el pasillo que me llevaba a mi habitación. No sentía el ardor de la victoria, sino la fría y serena satisfacción de un balance de cuentas bien hecho. Había cerrado el libro mayor de una vida de sacrificios no correspondidos, y el resultado final, por primera vez, estaba a mi favor. La noche no terminó con un grito, sino con el clic de la cerradura de mi puerta. A la mañana siguiente, un domingo, la casa despertó a un ritmo diferente. Mi ritmo. Bajé a la cocina a las 7, como siempre, pero el aire era distinto. No había tensión, no había una presencia ajena que me hiciera sentir como una intrusa. El sol entraba por la ventana iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire, y me pareció la cosa más hermosa del mundo. Preparé mi café, y el único sonido era el del agua hirviendo y el de la cuchara contra la taza. Por primera vez en una década, la casa respiraba conmigo. Me senté a la mesa del comedor, en el mismo lugar donde había descubierto la traición, pero ahora el espacio se sentía limpio, purgado. El silencio ya no era un arma que usaban en mi contra. Era mi aliado, mi territorio recuperado. Los días que siguieron fueron un extraño purgatorio. Diego y Paula se movían por la casa como fantasmas, hablando en susurros y evitando mi mirada. El proceso de empacar sus vidas, que se habían desbordado por cada rincón de mi hogar, fue lento y metódico. Los veía sellar cajas de cartón con cinta adhesiva, el sonido áspero rasgando el silencio. Cada caja que cerraban era un capítulo de mi vida que por fin llegaba a su fin. No les ofrecí ayuda, ni una palabra de consuelo. Mi neutralidad era mi nueva frontera. Observaba su desmantelamiento no con rencor, sino con el desapego de una auditora que verifica que se cumpla el inventario. Estaban desocupando un espacio físico, pero para mí estaban desocupando mi alma. Una tarde, a una semana de que se cumpliera el plazo, Diego me encontró solo en la cocina. Se acercó con la torpeza de un niño que sabe que ha roto algo valioso. Sus hombros estaban caídos, su rostro demacrado. «Mamá», empezó, su voz apenas un murmullo. Yo no quería que las cosas terminaran así. Paula tiene una forma de convencerte. Ella pensó que era lo mejor para todos. La excusa era tan débil, tan predecible. Buscaba la absolución, una manera de transferir la responsabilidad, de diluir su complicidad en la ambición de su esposa. No lo interrumpí. Dejé que sus palabras llenaran el espacio, que su propia confesión de debilidad resonara entre nosotros.
Esperaba que yo le ofreciera consuelo, que mi instinto maternal prevaleciera. Se equivocaba. Cuando terminó, dejé mi taza de té sobre la mesa con un movimiento deliberado. Lo miré directamente a los ojos, sin ira, solo con una claridad inquebrantable. El perdón no es una amnistía, Diego. No borra lo que hicieron. Es, en el mejor de los casos, un punto de partida con nuevas reglas. Su rostro se contrajo, confundido. Esperaba lágrimas o gritos, no términos y condiciones. Continué, mi voz tan serena como el día de la fiesta. Y es importante que entiendas estas nuevas reglas, porque de ellas dependerá cualquier relación que podamos tener en el futuro. Así que escucha con atención, porque no voy a repetirlo. La mujer que le había enseñado a atarse los cordones, ahora le estaba enseñando los nudos de sus nuevos límites. Primero, la puerta de esta casa, dije, señalando hacia la entrada principal. A partir del día en que te vayas, se cierra por dentro. Las visitas se anuncian con antelación, como lo hace cualquier persona educada. Ya no tienes una llave, ni el derecho a entrar cuando te plazca. Esta ya no es tu casa, ni una extensión de la tuya. Es mi hogar, mi santuario. Y en mi casa, a partir de ahora, se toca el timbre. El acceso sin restricciones se ha terminado. Entenderás que necesito proteger mi paz, y mi paz comienza en el umbral de mi puerta. Cada palabra era un ladrillo en el nuevo muro que estaba construyendo. Un muro no de rencor, sino de respeto propio. Segundo, y esto es fundamental, mis finanzas son mías, continué, mi tono volviéndose más firme. El banco de mi de mamá está cerrado, permanentemente. No habrá más préstamos, ni ayudas, ni pequeños adelantos. El dinero que te di para tu educación fue una inversión en tu futuro, no un fondo fiduciario perpetuo. El dinero que le di a Paula para su negocio fue un regalo que ella convirtió en un arma. Se acabó. Aprenderán a vivir con lo que ganan, a construir sus sueños con sus propios medios. El cajero automático familiar está permanentemente fuera de servicio. Era la declaración de independencia económica más importante de mi vida, y la pronuncié sintiendo el peso de 40 años de trabajo, respaldando cada sílaba. Y tercero, la relación, concluí, mi voz suavizándose un poco, pero no mi resolución. Si vamos a tener una, si algún día podemos reconstruir algo de las ruinas que ustedes crearon, se basará en el respeto, no en la conveniencia, no en la obligación, no en lo que puedan obtener de mí. Me verás como tu madre, la mujer que te dio la vida, no como un recurso a explotar. Y yo intentaré verte como el hombre que podrías ser, no como el que has sido. Pero ese respeto, Diego, se gana, y el tuyo está en saldo deudor. Me levanté dando por terminada la conversación. Le había entregado el manual de instrucciones para mi nueva vida. El resto dependía de él. El día de la mudanza llegó en una mañana gris y nublada. Un camión de mudanzas, grande y ruidoso, se estacionó frente a mi casa. Una presencia vulgar en la tranquilidad de mi calle. Observé desde la ventana cómo dos hombres corpulentos cargaban las cajas, los muebles, los fragmentos de la vida que habían construido sobre mis cimientos. Paula dirigía la operación con una eficiencia glacial, su rostro una máscara de resentimiento. No hubo una despedida emotiva. Cuando la última caja estuvo en el camión, me entregaron la llave del piso de arriba. Diego no pudo mirarme a los ojos. Paula me dedicó una última mirada, fría y desafiante, antes de subir al auto. Mientras se alejaban, no sentí alegría ni tristeza. Sentí alivio. El tipo de alivio que se siente cuando una larga enfermedad finalmente remite. Esa tarde subí al piso de arriba por primera vez desde que se fueron. Las habitaciones estaban vacías, desnudas, resonando con el eco de su ausencia. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, iluminando las marcas en las paredes donde habían colgado sus cuadros, los contornos en el suelo donde habían estado sus muebles. Olía a polvo y a un leve perfume de Paula, que se negaba a irse. Abrí todas las ventanas, de par en par. Dejé que el aire fresco entrara y se llevara los últimos vestigios de ellos. No se trataba de llenar el vacío que dejaban, sino de cultivar el espacio que me devolvían. Miré el jardín a través de la ventana, y por primera vez en mucho tiempo,
Vi un lienzo en blanco. Semanas después, una mañana soleada de primavera, abrí el baúl de mi Ford Focus. El coche, mi viejo símbolo de una batalla que casi pierdo, brillaba bajo el sol. Coloqué dentro una pequeña valija con ropa para un fin de semana y a su lado una caja de cartón con herramientas de jardinería nuevas, una pala de mano, guantes, unas tijeras de podar. Marta ya estaba sentada en el asiento del copiloto, con sus gafas de sol puestas y una sonrisa que contagiaba alegría. «¿Lista para nuestra gran aventura, capitana?», preguntó, guiñándome un ojo. Le devolví la sonrisa, cerré el baúl y sentí el peso familiar y reconfortante de las llaves en mi mano. No íbamos lejos, solo a la costa por un par de días, pero se sentía como el viaje más largo y liberador de mi vida. Mientras conducía por la autopista, con el viento entrando por la ventanilla y la música sonando suavemente en la radio, sentí cómo se aflojaba el último nudo de tensión en mi interior. El asfalto se deslizaba bajo las ruedas, llevándome lejos del pasado y hacia un futuro que, por primera vez, era enteramente mío para diseñar. Ya no era una proveedora, una cuidadora, un recurso. Era simplemente Laura, una mujer de 70 años al 11-66, volante de su propia vida, con su mejor amiga al lado y un jardín esperando ser plantado. Durante años creí que mi valor estaba en lo que daba. Me equivoqué. Mi valor siempre estuvo en lo que soy capaz de proteger, a mí misma